Estimado auditorio, bienvenidos, saludos cordiales. Estamos en Consultorio Fiscal, es un placer para nosotros estar acompañados por su amable audiencia. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de PTU, disposiciones fiscales. Vamos a tener 4 suscripciones de la mejor revista del medio, Consultorio Fiscal, así que tengan a la mano papel y lápiz para que puedan hacer las preguntas. También tenemos 2 expertos que ahorita los vamos a presentar. Y bueno, pues no se vayan, regresamos en un momento, estamos también en redes sociales. Volvemos en un instante, no se vayan por favor. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. PTU Disposiciones Fiscales.
La participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad o servicio que ofrece. La PTU es aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300,000 pesos o más, y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el trabajador tiene un plazo de 1 año para reclamar el pago de las utilidades. Por otro lado, si las empresas y patrones no cumplen con el reparto de utilidades en tiempo y forma, obtendrán multas que van de los 50 a los 5,000 salarios mínimos vigentes. Este año los trabajadores que laboran para una empresa deberán recibir la PTU a más tardar el 30 de mayo. En el caso de aquellos que trabajen para una persona física, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. Fuente: Gobierno de México. Cuentas claras. Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar entrada a nuestros invitados para que puedan platicarnos ampliamente de este tema. Hoy vamos a tener disposiciones fiscales en materia de PTU y bueno, pues para ello tenemos al licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, dictaminador ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, perito en el área de contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socio de Integrate Business Solutions, expositor y autor de obras y artículos especializados. Bueno, pues vende piñas los domingos, barbacoa los sábados y bueno, pues escribe también en nuestra revista. Tenemos al licenciado Miguel Ángel Hernández Yescas. Mil gracias por estar con nosotros, mi querido amigo. No, maestro, agradezco mucho tu invitación y a nuestros amables cibernautas y todos aquellos que nos están acompañando y nos van a acompañar en fechas futuras. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también tenemos al licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro en auditoría por la UNAM, certificado en disciplinas en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, articulista de diversas publicaciones, entre ellas Consultorio Fiscal, expositor, conferencista y bueno, pues también vende algunas barbacoa los domingos, así es. Al licenciado Juan Carlos Victorio Domínguez. Mil gracias, amigo, por estar con nosotros. Un placer. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, maestro Miguel Ángel. Te agradezco la invitación a todo tu auditorio. Vamos a tener un tema interesante, la PTU. Muchísimo, gracias. Muchísimo. No, ahorita lo que estábamos en tras bambalinas, ya estaban organizando un curso, ya estaban preparando el material y demás, porque bueno, tienen una amplísima experiencia y agradezco mucho que se hayan hecho el espacio para poderlo compartir con nuestros amigos. Entonces, tuvimos un programa anterior de PTU donde hablamos de las disposiciones laborales en general, pero bueno, netamente las laborales, donde los trabajadores pues tienen que revisar con el patrón, tienen que acercarse, tienen que hacer varios puntos finos. Pero bueno, llegamos al punto de los impuestos, donde tenemos o identificaremos pues ahora sí que qué vela en el entierro tenemos, ¿no? O sea, si los patrones tienen que revisar algo, si los trabajadores, si va a ser un ingreso de carácter gravable, si tiene exenciones, si tiene aplicaciones de ingreso exento, un poquito de registro. Pero bueno, ¿qué nos pueden decir de esta parte de la PTU? Maestro, ¿qué nos puedes decir para entrar un poco en esta parte de fiscal? Sí, mira, antes de platicar el tema estaría perfecto dividir en dos partes. La primera, el efecto del patrón, del que va a pagar la PTU. La segunda parte, de los trabajadores. En esta primera parte sería importante señalar que hay una mecánica para determinar una renta gravable en cada régimen de tributación. Entonces sería importante mencionar a todo el auditorio que depende mucho del régimen de tributación en el que estés, va a ser la renta gravable. Por ejemplo, en el caso de persona moral, menciona que vas a tomar el ingreso acumulable, vas a restar las deducciones autorizadas, no se resta PTU pagada, no se restan pérdidas fiscales, porque así lo establece la propia ley, el artículo 9 de la citada ley de renta,
importante esta mecánica. Sin embargo, nos menciona que podemos restar de los ingresos, en este caso las partidas no deducibles, de los ingresos exentos de los trabajadores. Entonces sería importante establecer la mecánica de renta gravable en el caso de persona moral. En el caso de persona física depende del régimen de tributación. En el caso de actividad empresarial, igual ingreso acumulable, deducción autorizada, y antes podemos restar, en este caso, las partidas no deducibles. Incluso en este caso, que haces la puntualización, primero la gran división, ¿no? Trabajadores y los patrones. Y luego, por el régimen de tributación, personas físicas, personas morales. Es correcto. En personas morales, pues tenemos las del título 7 y las del título 2. Es correcto. ¿No? Ok. Que prácticamente estarían en caminos similares. Pero luego las que están en el título 4, porque incluso los reciclos tendrán que... Ya les hago la pregunta, nuestros amigos reciclos tendrán que revisar si tienen Y es PTU. que nuestros amigos cibernautas, es importante ubicar que esta obligación, México es de los pocos países que todavía la tiene. Muchos países en el mundo ya no cuentan con la obligación de dar PTU. Entonces, los patrones, es importante identificar que es una obligación que viene desde la Constitución y que nos marcan el procedimiento hacia la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque al final del día es la obligación que van a cubrir el patrón, les dan la mecánica y es un ingreso que va a tener el trabajador. Sin embargo, bien señalado por el maestro Vittorio, dentro de la clasificación de qué tipo de persona moral hay, debemos de ubicar que en nuestra ley de impuesto sobre la renta están del título 2 y del título 3. Personas morales con fines lucrativos y personas morales con fines no lucrativos. Sin embargo, todos tienen una tendencia, tener trabajadores. Y el hecho de tener trabajadores ya obliga al pago de la contribución. Y aquí nos vamos a encontrar que mientras sean personas morales título 2, con fines lucrativos que buscan utilidades, la autoridad dice con gusto, claro que sí, la mecánica es la que se acaba de terminar por ingresos menos deducciones y considerando el famoso artículo 28, fracción 30, que son de aquellas prestaciones que otorga el patrón a los trabajadores y que van a estar exentas. Y que aquí viene una afectación directa en 3 aspectos, no solamente al trabajador, porque le va a disminuir su base, sino al socio, porque también le va a pegar en su fin para poder cuando determinen sus dividendos, y también a la persona moral porque va a tener un no deducible. Entonces, este 28 fracción 30 que nos regalaron desde hace 10 años, en 2014, viene a impactar para la base gravable, para la PTU. Pero volvemos al tema. Personas morales con fines lucrativos tienen que determinarla y la van a pagar. Pero vamos a ver que en la Ley Federal del Trabajo nos vienen cláusulas donde me dicen, ¿eres de nueva creación? No tienes obligación. ¿Estás en el tema de minería y explotación y tienes un nuevo producto? No tienes obligación. Pero eres persona moral con fines lucrativos, no buscas el lucro, entonces no hay utilidades. Entonces ha habido una controversia. ¿Por qué? Porque de primera instancia, al no haber utilidades, no habría la obligación del pago. Sin embargo, hay la controversia. ¿Por qué? Porque aun cuando son personas morales con fines no lucrativos, que no están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, pero sí pueden llegar a pagarlo. Y ahí es donde muchos trabajadores han dicho, si van a pagar impuesto sobre la renta es porque tuvieron una utilidad y por lo tanto hay un impuesto. Entonces, y hay un ingreso y se puede generar PTU. Ahí viene la controversia que no es el tema de hoy, sino es simplemente la determinación de la PTU, el impacto fiscal que van a tener y que, bueno, la necesidad de ubicar en personas morales con fines lucrativos, obligación, salvo las circunstancias. Recuerden que siempre hay una regla general y hay las excepciones. Y en físicas, que también están obligadas, o que cuando lleguen a tener trabajadores, hay una relación laboral, también están obligados. Y vamos a tu pregunta que nos hacías. ¿Un reciclo está obligado? Bueno, en la medida que llegue a tener un trabajador, porque recordemos que en reciclo, régimen simplificado de confianza, pueden estar como actividades empresariales, servicios profesionales independientes o arrendamientos. Si tienen trabajadores, entonces, ¿qué dice la ley? Pues si tienen trabajador, tuviste utilidades, pues tienes que pagar. Nada más que en físicas nos encontramos con un pequeño problema. No van a presentar declaración anual, que es la base y referencia para la determinación de una PTU. ¿O cómo ves, mi estimado maestro Vittorio? Sí, efectivamente, es interesante lo que comenta maestro Miguel Ángel. Sin embargo, la regla miscelánea establece que al no tener una declaración anual, tienen la obligación de hacer el pago de la PTU. Al final hay una renta gravable. Al final
materia constitucional se tiene que cumplir y en materia laboral lo establece. Sin embargo, es interesante porque no hay declaración anual. Muchos pensarían que no hay pago de PTU. Sí, que nos decías en ese sentido, y recordándole a nuestros amigos esta parte de la renta agravable, nos decías de esa integración que por ahí nuestros amigos que nos están viendo, o los que están viendo en televisión, pues ahí denle rewind, pero a los que están en redes sociales, bueno, pues le pueden dar para atrás y pueden revisar lo que nos acaba de decir hace unos minutos aquí el maestro en el sentido de esa integración, porque de manera general lo van a tener que hacer así, primero como dice la Constitución y luego como lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Pero y tenemos un antecedente, amigos cibernautas, amigos, mi estimado maestro Víctor, mi estimado maestro Levi. El antecedente, se acordarán de aquel régimen que está en peligro de extinción, régimen de incorporación fiscal conocidos en el bajo mundo como RIF. Y había un antecedente, ellos presentaban declaraciones bimestrales, no estaban obligados a la declaración anual, pero sí claramente la ley les decía, hey, les vas a pagar PTU, no te me hagas, presentas el último pago bimestral de noviembre, diciembre, en enero, y les calculas su PTU. Aquí ha sido la autoridad buscando ese antecedente, también decirle a los recicos, no te me hagas, aunque no vas a presentar anual, pero si tienes trabajadores, tienes obligación de pagar esa PTU. Uy, entonces está nuestros amigos que aquí no importa que sea empresa grande, o sea que tenga 100, 200, 500 trabajadores o una persona física que tiene a un empleado, habrá que revisar, ¿no? Habrá que revisar sus condiciones porque puede ser una empresa de 1,000 trabajadores, pero si es su primer año, entonces no está obligada. Si acaba de crear, si está en una investigación o está en la minería y tiene una nueva explotación, tampoco. Y su régimen fiscal también, porque ahí viene mucha referencia a la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué momento te encuentras como persona moral? Primer ejercicio, segundo ejercicio, estás creando un nuevo producto o te dedicas a la prestación de servicios independientes, prestas servicios. Entonces ahí también hay limitantes por la Ley Federal del Trabajo. Entonces yo quisiera clasificar ahorita en el tema de patrón. Muchos se preocupan, es que tengo que dar PTU. Calma, o sea, hay que ver tu condición, situación y momento que estás viviendo para saber qué PTU vas a dar y sobre todo que también va a estar topada, que ese es uno de los temas que hoy pues ha afectado a los trabajadores, pero como bien lo dijo el maestro Vittorio, lo vamos a ver en la segunda parte. Exactamente, entonces regresando a esta primera parte, ya identificamos patrón, trabajador, esas particularidades, sobre todo en este punto de los patrones, porque los trabajadores también van a tener sus divisiones, como le veíamos en el programa anterior, que decíamos que puede haber sindicalizados y de confianza y por el límite topado del salario que se puede considerar para esa parte. Pero bueno, entonces tenemos retomando el punto de los patrones. En el caso de los patrones, integran determinan esa renta agravable. Y lo multiplican por un porcentaje que es al día de hoy el 10% todavía. ¿Y qué hacen? ¿Cómo van a repartir? ¿O dicen 1, 2, 3 por mí, por mis cuates? Y para reparten? mi cuate sí, para mí no. Esto me cae mal. Para el contador sí, porque ayer me hacían mis alumnos y me dijeron, haga la pregunta, profe. ¿Los contadores tienen derecho a la PTU? Sí, claro. es importante. Bueno, depende de dónde Depende. esté. Sí, es que también, bueno, hay limitaciones. O Claro. sea, nos enfocamos mucho a la parte fiscal. Yo siempre menciono en los cursos, en los eventos, en las clases, lo más importante aquí es el efecto laboral y la parte de la Constitución. La parte laboral sí hay limitaciones, dice directores, administradores y gerentes generales. Es Personal de importante, confianza. En este caso es importante señalar general. Si es particular, en mi opinión, sí tiene derecho a utilidad. Por ejemplo, un gerente de ventas, en mi opinión, sí tiene derecho. Pero es importante aclarar, la ley laboral menciona generalidad. Entonces sería un punto importante. Otro dato, trabajadores de confianza tienen derecho a participar en la utilidad. Trabajadores de confianza, ¿entraría el contador? Sí, claro, entraría el contador. En mi opinión, entrarían los trabajadores de confianza, pero hay limitaciones en cuanto al salario. Okay, la limitación para el reparto de esta PTU. Ok, importante. Topado. Recordemos que en la litis, dirían nuestros amigos abogados como usted, mi estimado maestro Levi, uno que es humilde contador, obrero de la contabilidad, pues, estamos aprendiendo. Pero dicen ustedes, en la litis, en la esencia, cuando nace el esquema de la PTU, lo que se busca es un apoyo al trabajador.
Y entonces se identifica que va a haber trabajadores que van a ganar mucho, porque son de confianza, como se consideraba. Recordemos que nuestra condición es del siglo pasado. Y va a haber trabajadores operativos, que posiblemente van a ganar poco, y los sindicalizados. Entonces, ¿qué trata de hacer el constituyente? Cuidar que haya una unificación y que no haya un exceso en materia de que unos se lleven mucho y otros se lleven poco. Por eso trata de limitar y topar. Y bien señala el maestro Vittorio, la parte laboral nos va a marcar la pauta. Porque independientemente que nos pueda decir el impuesto de la renta, así me lo calculas y así me determinas una base. Cuando volteamos a ver a la Ley Federal del Trabajo, con la última modificación que hicieron el 23 de abril del año 2021, no se me ha olvidado, sí. 23 de abril del 2021, sí. Donde toparon y crearon y adicionaron una fracción a la Ley Federal del Trabajo en materia del tope. Y entonces, ¿qué ubica esto? Que habrá patrones en los cuales en un momento dado van a decir, es que mi base determinada por impuesto a la renta, voy a poner la cantidad, es de 1 millón. Pero si volteo a ver la Ley Federal del Trabajo con el tope, pues me la bajaron a 300,000 pesos. Y soy bien obediente de las leyes, demos los 300,000 pesos. Pero habrá otros patrones que dirán, no, pues ni tope llega, no les toca. Entonces, aquí por eso hablamos, patrón, tenemos que ver tu situación particular para ubicar no solamente la determinación de la base, sino en la parte laboral el tope para poder ubicar, que es lo que vamos a ver en la segunda parte con los trabajadores, cuánto es lo que les va a corresponder. Entonces, viene un momento ahorita a partir de que presentamos la declaración anual en marzo para las personas morales, donde ya está cubriendo abril y mayo, siguiente mes, donde va a ser el límite para entregar esa PTU, pero no debes de olvidar, mi recomendación también sería, mis estimados patrones, si estás ya obligado a presentar PTU, si ya lo declaraste, porque tuvimos que haberlo presentado en la declaración anual presentada, pues ni modo, hay que hacerlo, porque si no lo haces, entonces vendrían unas multas que también tendrías una afectación fiscal. Wow, entonces ya estamos en tiempo de que la tengan que pagar, sobre todo personas morales. Personas morales. Con independencia de que a lo mejor en su momento no presentaron en tiempo la declaración, a lo mejor la presentaron el 5 de abril o la presentaron ayer, ¿no? El 20 de abril, tendrían que retrotraer el efecto al día 31 de marzo y entonces contar ahí esos 60 días para poderlo hacerlo. Digo, los que la presentaron después. Sí, es importante este punto que mencionas porque la citada ley laboral menciona que tiene 60 días a partir del día siguiente en que debas presentar la declaración. Es importante este tema, debas, la palabra, el deber. ¿Por qué lo menciona? Porque puedes presentar la anual en enero, en febrero, no importa, a partir del 1 de abril haces el conteo de los 60 días. En el caso de persona física tenemos hasta el 29 de junio, en el caso de persona moral tenemos hasta el 30 de mayo. Para establecer esa obligación. Y si me permites complementarlo, mi estimado maestro Vittorio, mi estimado maestro Levi y amigos que nos acompañan, también muchos me han cuestionado en los cursos. Oye, Miguel, ¿pero entonces ya puedo pagarla ahorita? Sí, ¿por qué? Porque te ponen fecha límite los 60 días, pero si ahorita tienes la lana, pues aprovecha y mejor no te la vas a gastar en otra cosa, págala de una vez, porque es dentro de, no es... Tienes que hacerlo. Lo que pasa es que pues, a veces utilizamos mucho el tema financiero, nos gusta financiarnos, irnos al último día, sentir la adrenalina. Pero esto, ¿cómo lo vas a ver el SAT? En el aspecto fiscal. No se les olvide emitir su CFDI con complemento de nómina, señalando que ya se les entregó su PTU a los trabajadores. ¿Qué recomiendas? ¿Nómina ordinaria o extraordinaria? Extraordinaria, ¿por qué? Porque es un caso y es un pago anual. No es así como que te lo va a dar cada mes, ¿no? Claro. Aunque luego vemos ahí medio de cosas raras en algunos, ya en la vida real. A veces la realidad supera mucho la ficción. Pero es un caso de un pago al año, una nómina de tipo extraordinaria para que sea entregado y se les genere a los trabajadores que tienen derecho por el ejercicio 2024. Y también mencionar que la recomendación hasta que se pague. Hasta importante, que se pague, sí, porque de repente hay ex trabajadores que no llegan a cobrar esta PTU y hay patrones que timbran y esto hay un efecto en materia fiscal. Entonces, importante mencionar este tema.
Sobre todo el punto de la retención, ¿no? Efectivamente. No, y aquí, digo, este mensaje es para nuestros amigos, colegas, contadores, porque el patrón pues no va a estar haciendo el CFDI, se lo encarga el contador. Pero colegas, amigos, de pronto nos volvemos así ansiosas, digo, sufrimos de ansiedades, claro. Pero de pronto decimos, no, hágaste todos los CFDIs de todos los trabajos. Espérate, pues si ni siquiera, ya ni están. Pues ya ¿Para qué lo que es? Y si haces el CFDI, estás reconociendo. Y luego todavía le tienes que poner fecha de pago. Y le pones fecha de pago cuando ni siquiera el trabajador se lo has dado. O sea, ahí es donde decimos, a ver, colegas, con calma, relax, un tecito, se calman, hacen únicamente a los que sí les van a pagar, a los que sí están presentes, y los demás lo tienen en papel de trabajo y cuando se presenten se les entrega. ¿Por qué? Porque de pronto caemos en ese detalle. Hacemos los FDI, se maneja una retención y de pronto pues el SAT dice, oye, pues dame mi pago. Claro. ¿Dónde está esa retención que hiciste? Y uno voltea y dice, pues es que todavía no viene el trabajador. Bueno, pues tú la regaste. Porque, amigos contadores, recuerden, artículo 63, Código Fiscal de la Federación, todo lo manifestado en un CFDI en las bases de datos que tiene el SAT, esto lo van a ver en el último párrafo, el SAT lo da por bueno. Entonces, el SAT lo da por bueno, tú ya hiciste el CFDI. Pues el SAT dice, pues yo creo en ti. Claro. Tú lo hiciste. Nadie te obligó. Nadie te obligó. Entonces, colegas, relax, con calma. Así es. Y también en ese sentido, porque va a tener un impacto, como decíamos, en la retención y en los pagos provisionales, ¿no? Porque tengo derecho por ahí a aplicarlo, ¿no? Algo puedo hacer en pagos provisionales. Hay un estímulo fiscal. Sí. De hecho, bueno, la citada ley de renta establece en el caso de persona moral que puede restar esa PTU. Es importante mencionar ese tema, digo, si me lo permiten. Por favor. Mucha gente... Adelante. Es mi oportunidad. Recomendación, no es un gasto. En la práctica, muchos contadores, es que voy a deducir, no, a ver. La citada ley de renta establece que vas a restar. Voy a disminuir. Es una disminución. Es importante esta aclaración. Y lo que comentas, hay un efecto en materia fiscal cuando se paga. Primera recomendación, que se pague. Segunda recomendación, que se timbre. Ya que está pagado, ya que está timbrado, yo tengo la posibilidad de restar esa PTU que se pagó. En el caso de persona moral, si se paga en mayo, de mayo a diciembre, de manera proporcional. Es decir, no voy a restar la totalidad de la PTU. ¿Qué hago? Lo que pago entre 8 y voy restando de manera proporcional esa PTU. En el caso de persona física es diferente porque lo que se pague se puede restar totalmente. Hay que comentar que en el tema de reciclo persona moral sí puede restar la totalidad de la PTU. Esa es una aclaración importante, no como en título 2, persona moral general, proporcional. En el caso de título 7, que sería el reciclo, básicamente estas personas morales pueden restar la totalidad. Entonces, importante aclarar, hay un efecto en materia fiscal y también comentar que en la declaración anual también se puede restar la totalidad. Y si me permites, maestro, es proporcional y acumulativa. Claro. ¿Por qué? Porque vas tomándolo, lo divides, lo que entregaste en mayo, lo divides entre 8 y en la primera, ahora sí que un octavo. O una octava parte. Razonablemente lo tomas para el pago provisional. Al segundo lo vas a tomar 2 octavos, por eso es proporcional y acumulativa. Y conforme se vayan presentando los trabajadores y que les vas pagando, entonces eso lo vas sumando, pero hasta el mes en que se los entregaste. No antes, no después. Por eso es que luego se emocionan mucho nuestros colegas, porque dicen, no, quiero restar todo. No, con calma, o sea, solamente lo que es efectivamente pagado y porque en el CFDI, recuerden ese nodo, hay que llenarlo. ¿Cuándo fue efectivamente pagado? ¿Y qué es lo que le va a dar el efecto fiscal? Sí, tenerlo muy programado para nuestros amigos de finanzas, de fiscal, del área que timbre, que corresponda. Prácticamente timbrado, con independencia de los días que tenemos por la resolución miscelánea, ¿no? Pero tratemos de timbrar, que vaya todo en línea, registro,
timbre y pago, ¿no? Para efectos de que todo cuadre, amarre y cheque y al final del día no tenga broncas con retenciones, no tenga broncas con pago provisional y que vaya todo fluyendo muy bonito y que cuando me llegue a requerir la autoridad información también sea muy clara y entienda y diga, sí, la retención, porque bueno, de repente las invitaciones que llegan, pues es porque están, o su sistema está desfasado o nosotros estamos desfasados y no hay claridad y causa alguna dificultad a nuestros queridos amigos. Entonces, y bueno. si me permites, maestro, una participación. Por favor, maestro, adelante. Mi estimado maestro Levi, acabas de dar un punto base para disminuir cartas de invitación. Y esto lo manejamos un chorro de veces en los cursos. ¿Por qué? Porque de pronto el patrón, el trabajador, el auxiliar, el contador, quien esté haciendo la contabilidad, se registran con base en la emisión de CFDIs. Cuando nuestras normas de información financiera, este libro, este documento que nos dicta la normatividad de nuestra profesión, señala claramente, nuestros registros son por esquema de devengación, conforme se va devengando independientemente de cuando se va realizando. Entonces, de pronto muchos cometen el área o tienen el área de oportunidad que ya pasa, se le paga al trabajador, no se hace el CFDI, sino simplemente se paga. Y al mes siguiente lo hacen. Bueno, pero el problema es que lo registran hasta el mes siguiente y no cuando efectivamente lo pagaron. Y ahí traemos una diferencia en tiempo, una diferencia en forma de nuestros registros contables y de la información que le estamos dando al SAT. Y por lo mismo, esta diferencia provoca en muchas ocasiones cartas de invitación. Claro. Entonces, ayudamos a la autoridad en un programa que recientemente tuvimos, era lo que comentábamos con gente de la autoridad precisamente. Le damos la información más concreta, más amarrada, más apegada, apegada totalmente a la realidad y con los tiempos, para ayudarnos a nosotros como contribuyentes, y luego ya la autoridad ya no tiene que estar trabajando en estas cartas de invitación, ¿no? Fíjate que ahí también, complementando la información, sería importante mencionar que el efecto se da hasta el pago. Hasta que se pague es el efecto en materia fiscal. ¿Por qué? Porque hoy en día la autoridad le está dando efecto en el timbrado y no es correcto. Porque puedo hacer una corrección de un comprobante de nómina y el efecto es retroactivo. Básicamente hay que hacer una sustitución con clave 04 para hacer una corrección del comprobante de nómina. Okay. Por eso es importantísimo, fecha de pago. Sí, la fecha de pago es importante. Y la clave relación cuando cancelas y sustituyes, conforme nos dice la regla 27135 de la resolución miscelánea, su último párrafo, cuando la operación se mantiene, deberás de relacionar conforme a la guía de llenado, manifestando en este caso el catálogo numeral 4 y el folio fiscal del CFDI anterior. Y le agregaría que es cancelación 01. Con errores con relación. A mí me gusta más la 02. La 01 no, porque la 01 te obliga a hacer primero, antes de cancelar, relacionarlo. A mí me gusta primero cancelar y luego relacionar. Bueno. Pero ya son gustos. Son gustos, son formas. Okay. Pero al final del día, en cualquiera de las dos, que sea con sustitución para que exista una relación y que no lo vea como dos operaciones diferentes. Ese es el punto. Así es, porque al final del día, si lo dejamos suelto, no le anotamos esta clave 04, pues ya va a decir la autoridad, lo aplicaste 2 veces, entonces hay 2 retenciones. No 2 disminuciones, porque en pagos profesionales me va a decir es una, pero en retenciones me dice, me debes 2 retenciones. ¿Dónde está la otra? Y ahí sí, recuerden que en tema de retenciones, la autoridad dice, lo que son peras o manzanas, si no me la diste, posible delito de defraudación fiscal, porque la retención no es tu dinero, es dinero del trabajador y me la debes. Sí, hay una responsabilidad solidaria. Así muy es. fuerte. Así es. Entonces, bueno, pues ya tenemos estas primeras partes que ahorita creo que regresemos, vale la pena que veamos lo que corresponde al 28 fracción 30 para esas partes que quedaron ahí o que quedan un poquito, no volando, pero que no son deducibles, pero cumplieron requisitos, y luego la parte de los trabajadores, ¿no? Para efectos de su cálculo. Y bueno, pues queridos amigos, ahorita que regresemos, tengan lápiz, tengan una pluma, una hojita. Vamos a tener una pregunta por parte de nuestros queridos amigos que nos acompañan el día de hoy y que vamos a tener 4 suscripciones. 2 de ellas van a ser por los teléfonos que han venido apareciendo por acá abajo, y las otras 2 a los que nos acompañan en redes sociales.
Y bueno, pues serán en materia del tema que estamos hablando, que es PTU, que se reparte, en este caso la del 2024, en este ejercicio 2025. Y regresaremos en un momento. No se vayan, no se despeguen de su pantalla. Estamos de vuelta en un momento. Muchas gracias por su atención. Lo más relevante en pocas palabras. 16 de abril. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que del 21 al 30 de abril, sus oficinas ampliarán su horario de atención de 8:30 a.m. a 18 horas. Con esta medida se busca evitar que los contribuyentes enfrenten multas o sanciones por incumplimiento. Es importante recordar que el día 30 de abril del presente año será la fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio 2024. La calificadora de riesgo crediticio Fitch confirmó la nota soberana de BBB Perspectiva Estable para nuestro país. Esta nota indica que el país se encuentra en el nivel más bajo del grado de inversión y no existe riesgo de sufrir una degradación o recorte durante los próximos 6 meses. De igual forma, la calificadora anticipa una contracción del 0.4% en el Producto Interno Bruto y un crecimiento de la economía de 0.8% para el 2026. El lunes 21 de abril, el tipo de cambio spot es de 19.6182 pesos por dólar. El peso gana 9.42 centavos, avanzando ante el debilitamiento global del dólar debido a las preocupaciones por el presidente Donald Trump. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 856, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Continuando con el tema de la Declaración Anual de Personas Físicas por el ejercicio 2024, José Julio Solís García nos trae la segunda y última parte del artículo paso a paso para el llenado, presentación y cumplimiento de esta prioritaria obligación fiscal, detallando como cada año todos los pormenores y compartiendo valiosas recomendaciones al respecto. Y reforzando lo referente a este mismo tema, pero a través de preguntas, respuestas e imágenes del aplicativo, Arturo Morales Armenta y Carla Gabriela Calderón Cruz exponen los aspectos más relevantes y las dudas más recurrentes dentro del proceso. Además, encontraremos un artículo de Gloria Arévalo Guerrero y Vania Martínez Troncoso, que se refiere de manera específica a las deducciones personales, parte esencial de esta declaración anual que, más allá de permitir ejercer el derecho a deducir, fortalece la posición del contribuyente ante eventuales revisiones de la autoridad fiscal, con el debido sustento jurídico y documental para evitar cualquier contingencia. Y como cada quincena, también podremos consultar las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 856 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos hablando de PTU, las disposiciones fiscales. Tenemos dos expertos, el maestro Miguel Ángel Hernández Yescas y el maestro Juan Carlos Victorio. Nos están platicando del tema y bueno, pues vamos a entrar rápidamente con algunos de los pendientes que teníamos en el bloque anterior y no sin antes algunos de los saludos o comentarios. Saludos desde Teotihuacán, muchísimas gracias. También Kurt Pingel nos manda saludos y saludos a los expositores. Seguramente está fuera del país, entonces bueno, pues ahí ella la trascendencia internacional de nuestros queridos amigos. Muchas gracias por hacerse un espacio. Eric Ábrego Moss dice, ese reciclo tuvo pérdidas. Creo que es un punto importante, personas físicas, personas morales, las pérdidas, ahorita que vamos a hablar del efecto de la OFIN. Dice Eric Ábrego, saludos a los invitados, grandes expositores, por supuesto. Saludos a los invitados.
y nos hace una pregunta, ahorita la vamos a retomar para efectos de precisamente identificar el pago y el timbrado. Pero bueno, entonces antes de ir al bloque estábamos comentando sobre un punto que había quedado renta gravable. ¿Renta gravable? Ajá. Fíjate que ahí sería importante mencionar, ya habías señalado antes, hay que dividir en dos partes, ¿no? Un 50% con base a salario devengado y otro 50% con base a días trabajados. Me gustaría mencionar en el tema de los días trabajados efectivamente, porque en este caso hay que restar faltas, hay que restar en este caso alguna incapacidad no profesional, algún accidente no profesional, eso se tiene que restar para dejar claro. En el caso de maternidad se tiene que considerar, en el caso de riesgo de trabajo también se considera. Entonces ya tengo la división, hago el reparto, en este caso con base a estos factores, en estos días y salario, ya a cada trabajador. Ahora sí, importante mencionar, ya que se hace el reparto, no sé si quieres mencionar, en el caso de los topes, que es importante aquí este tema, porque me gustaría hablar de este tema porque en ocasiones dice, oye, ¿qué pasa si me excedo de los topes? No sé si te han cuestionado ese tema. Sí. Sí, ha sido un tema. Yo ya tengo que repartir, ejemplo, 40,000 pesos a un trabajador y resulta que en los topes, ¿verdad? Me da 20,000 pesos o me da 25,000 pesos. ¿Qué va a pasar con el excedente? Ya el Seguro Social sacó su criterio, dice que eso no es PTU y si lo entregas va a tener un efecto, en este caso, de integración. Hay que integrar ese excedente, hay que comentar esta parte. En materia fiscal, la autoridad no se ha manifestado en ese sentido, pero también seguramente el criterio es que va a estar totalmente grabado, porque lo consideran como una gratificación, es parte del salario y tiene que grabar totalmente, es importante. Entonces sería... es un tema interesante, por supuesto, el de los topes, ¿no? Los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, el que resulte más favorable de los trabajadores. Y es que aquí, amigos, hay que recordar que estamos respetando estas dos partes. Primero hablamos de los patrones, su obligación, cuándo, cómo y dónde. Ahora vamos a ver el efecto de los trabajadores. Pero antes de que entremos a los trabajadores, mi querido amigo, porque tenemos que hacerle la pregunta y como tienen que otra vez darle regreso al video, porque a lo mejor nuestros amigos se perdieron en ese momento, tenemos la pregunta para las 4 suscripciones de la mejor revista donde escriben los maestros y el maestro precisamente está escribiendo de PTU y va a aparecer en este número. Entonces, por ahí lo pueden consultar, los puntos finos que no alcancemos a ver o que no alcancemos a abordar o que ustedes quieran ahondar, pues ahí está el texto del maestro, las finas letras de nuestro querido amigo que nos hace favor de estar en consultorio fiscal. Y la pregunta es, muy rápidamente, las fechas límite para el pago de la PTU, tanto personas morales como personas físicas. Entonces, bueno, pues 2 revistas se irán por llamada telefónica y 2 por redes sociales. Y bueno, pues... Personas morales título 2, porque acordamos que en título 3 tienen otra fecha otras de historias, tienen otra historia. ¿No? Muchísimas gracias. Personas morales título 2 y personas físicas. Personas físicas, ahí está, ya hecha la pregunta, queridos amigos. Y bueno, nos estabas hablando de los trabajadores. Entonces, en los trabajadores... Sí, fíjense que aquí hay historias macabras, amigos. Qué feo. Pero bueno, ni modo, hay que contarlas. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que podríamos clasificar en 3 secciones. El trabajador que nunca ha recibido PTU, que pues no puedes extrañar algo que nunca has tenido. El trabajador que ha tenido poquita PTU, que dice, bueno, pues lo que venga es bueno. Y el trabajador que ha recibido en años anteriores mucha PTU, derivado del trabajo donde se encuentra, de la empresa y de las grandes ventas, pero que derivado de esta modificación del 23 de abril del 21, pues ha sufrido el tope que bien nos señala el maestro Vittorio. ¿Por qué? Porque el cálculo que nos señala la Constitución, que nos replica la Ley de Impuesto a la Renta, lo hacemos. La Ley Federal del Trabajo me dice, bueno, a ver, con base en el Impuesto a la Renta, pues la base me la vas a dividir en 2 partes, como bien se acaba de señalar. Y ya tenemos lo que bien señalamos, un importe. Le toca a Juan Pérez 40,000 pesos. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Y quién sabe por qué se filtra luego la información? ¿Quién sabe? Y ya de pronto empieza, ¡ay, que me va a tocar 40,000 pesos! Y tú, espérame, con calma. Primero vamos a ver cómo está el tema.
Cuando ya viene la determinación, tenemos que voltear a ver los topes de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí nos dice, a ver, muchachos, me vas a considerar y me va a hacer un cálculo adicional donde vas a comparar lo que ya determinaste contra la Ley Federal del Trabajo. Y aquí se presentan, pueden ser dos variables. Le tocó a Juan Pérez 40,000 pesos, pero cuando hacemos el nuevo cálculo, donde vamos a comparar sus 3 últimas PTUs, su promedio de salario que tuvieron, ¿qué crees? Sale como una cantidad de, voy a inventar, 15,000 pesos. Y entonces, pues ¿cuánto le damos? Ahí es donde viene el punto fino. Porque si le doy los 15,000 pesos, como dice la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social no dice nada, la Ley Federal del Trabajo está bien, el patrón dice ya cumplí, pero el trabajador se queda, ¿y mi diferencia? ¿O me lo van a dar por partes o cómo? Pero ¿qué pasaría si el patrón dice, no, ¿sabes qué es PTU? Y se la doy, le doy, no me interesa el límite de la Ley Federal del Trabajo, y le doy los 40,000 pesos. Entonces puede enfrentar a que el Seguro Social le diga, no, ¿qué crees? Te va a integrar. Y te vas a aventar una bronca conmigo porque ya te saqué un comunicado donde dice que se integra. Entonces muchos patrones, ante no querer más problemas, dicen, no, soy respetuoso de la Ley Federal del Trabajo y nomás le doy sus 15,000 pesos. Ese es el caso 1. Caso 2, regresamos con Juan Pérez. Le tocaban 40,000 pesos. Pero con base en el promedio manifestado en la Ley Federal del Trabajo de los topes, ¿qué crees? Le tocan 60,000. Que son casos también que de pronto, ay, oye, está más alto el tope que lo que le íbamos a dar. ¿Cuánto le doy? No, pues hasta lo que había calculado. No le puedo dar más de lo que no tengo presupuestado. Entonces, ¿cuánto le damos? Sus 40,000. Ah, entonces ahí no observas el límite. No, porque no puedo repartir algo que no tengo. Entonces, son dos situaciones que se pueden presentar. Y si quieres, agregamos la tercera. ¿Cuál sería la tercera, Juan Pérez? Tiene su reparto de 40,000. Con el tope, casualmente, llega al mismo cantidad. Pues le das sus 40,000, cumpliste con el impuesto de la renta, cumpliste con la Ley Federal de Trabajo, no te metes en problemas con nadie. Pero esos son los casos muy raros que se nos van a presentar. Los más cotidianos es el caso 1, donde ya tengo un monto, pero con base en los topes es una cantidad menor y ahí el tema laboral, y más allá del tema laboral, el tema personal, el tema emocional del trabajador que siente que le están quitando lo que le correspondía, pues es un tema que va a mermar y que va a ser reflejado en el trabajo diario. Entonces sí estamos en una situación complicada porque estamos en esa línea delgada entre respetar la ley y cumplir, que aunque si le diéramos todo el dinero, digo, no es tema ahorita porque no somos abogados laboristas, no tenemos todos los elementos, pero pues hay abogados que dicen, no, pues dale lo que le corresponde, sus 40,000, aunque el tope diga que es menos, pero bueno, nosotros no podemos manifestar ni recomendar ello. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con lo que dicen las disposiciones. Y si me manejo un tope, pues tenemos que cumplir con el tope y darle lo que corresponde al tope y evitarle problemas a los patrones. Ok, y creo que con eso damos respuesta ya anticipadamente. Sacaste tu bolita de cristal aquí a Castillo Misa, porque dice: profesores, buenos días, un favor, pueden detallar cómo se determinan los límites de reparto de PTU conforme a la reforma. Entonces, bueno, pues ahí está. Y le agregaría, y como comentábamos en el programa anterior, si tienen oportunidad, queridos amigos, de echarle un ojito, bueno, pues véanlo, porque hablábamos también de ese tema de los trabajadores amparados. Y hay algunos trabajadores amparados, claro. Entonces ahí tendríamos la bronca con el Seguro Social, porque el Seguro Social es, mira, tengo un mandato, tengo una orden judicial. Y entonces pues la debes de acatar y no me lo puedes integrar. Bueno, por otro lado, Kurt Pingel nos da la respuesta, pero hay un detallito, entonces revísalo, por favor, y aquí estamos esperando tu respuesta nuevamente. Es como cuando estamos calificando los exámenes, ¿no? 50%, sí. ¿No, profe? Medio da la respuesta. Medio da. Casi. Pero aquí con la ley, recuerden, amigos, que pues no es de casi, es o no es. Con las fechas que anotó, resulta que ya estaríamos con los trabajadores con las banderas rojinegras y no las del Atlas. No, así es. No, hay un equipo que se llama
Atlas. Ah, Atlas, allá nuestros amigos, saludos a nuestros amigos de la tierra de la Biblia, así de es. Jalisco, Allá de del Jalisco. hermoso Así es. estado de Jalisco. Sí. Jalisco. Entonces, bueno, luego tenemos, dice, ¿qué opinan de que la autoridad solo considera o carga en su plataforma solo la PTU pagada en el mes de mayo? Pero ¿qué pasa con la PTU de meses posteriores? Fíjate que es importante ese está tema bueno. porque también pasa en la práctica que si hay un reparto adicional, debería considerarse en el aplicativo, en la plataforma, pero resulta que no lo considera la autoridad. O sea, cualquier reparto adicional lo tienes que sumar a los trabajadores. O sea, no hay nada como que mencione que se excluya, pero sí sería importante que la autoridad actualice la plataforma, porque nos ha tocado ver casos en que pasan los días y haces un reparto adicional y la plataforma no lo está considerando. Ese reparto adicional también yo tengo la posibilidad como persona moral o física de restar ese adicional, pero la plataforma no lo considera. Entonces, importante también mencionar algo también importante. Si yo pago la PTU extemporáneo, no pierdo el derecho a restar en pago provisional también. O sea, la citada ley menciona que se resta y la voy a restar. Y es más, hasta me puedo decir que si es una PTU de años anteriores, de 23, se puede restar también en el año 24, por ejemplo, cuando se esté pagando, también se puede restar en el aplicativo. Resulta que las plataformas no están actualizadas o están fuera de ley, ¿no? Esas plataformas que no se apegan a la citada ley laboral, ley de renta. Ojalá Aquí- nuestros amigos lo arreglen, nuestros amigos del SAT. Sí, por favor, amigos, somos que nos están escuchando, porfa, Sí. échenos una manita ahí. Y te hemos tenido que meter mano, hablando de ello, porque en la declaración anual, cuando nos decía en la parte del quinta pestaña, si no recuerdo datos adicionales, que decía, oye, vas a determinar tu PTU de manera automática, le tenías que decir no, para que tú pudieras hacer este tipo de movimientos. Lo mismo cuando estamos manejando los pagos provisionales, pues tenemos que meterle mano porque la base no está actualizada. Entonces, aquí hay que considerar, mis estimados amigos, que de pronto pues, esto nos lleva a los contadores a que tenemos que estar haciendo, como dicen coloquialmente, circo, maroma y teatro, para poder presentar la información más clara y fidedigna ante la autoridad. Y sí, efectivamente, podemos presentar PTUs diferidas o de años pasados, pero también no olvidar que hay sanciones laborales con un impacto fiscal. ¿Por qué impacto fiscal? Porque al final pues, estás sacando lana de la empresa que no correspondía. Cuando te atrasas, si tú no entregas tu PTU dentro de los 60 días, como lo marca la Federal de Trabajo, ahora ¿quién no puede multar? Pues la Secretaría del Trabajo por no haberla presentado, no haberla entregado en tiempo. Entonces, también hay que ver eso, o sea, pues, tenemos que cumplir en tiempo y forma, porque a veces cumplimos fiscalmente y ya lo hicimos y lo estamos deduciendo para pagos provisionales. Pero laboralmente, pues puedo estar nervioso porque puede llegarme una multa si me hubiera una inspección o si hubiera algún trabajador que se hubiera quejado por no haber sido recibido su PTU en tiempo y forma. Oh, qué caray con eso, pero bueno, hay que tenerlo todo en línea. Y hablando de eso, el Kurt Pingel, que nos está escribiendo ya con el esfuerzo, ahora sí, como decías, maestro, 50% está bien. Revisa el segundo, querido amigo. Vas muy bien, pero revisa Ya el pasaste el segundo. primer examen, vas al segundo, Ajá. vete al final. Exacto. Personas morales, las fechas son correctas. La de persona física hay un detallito. Entonces, ¿Qué banco eres, maestro? Ojalá y eso dijeran mis alumnos. Hay de todo, hay de todo. No, aquí en Pero Maestro bueno. Victoria es bien estricta, muchachos. Muy buen maestro. aprenden, No, de que aprenden. Así Pero es, sí, ustedes bien también. ese- Así es, eso. Un poco. Así es. Se me estás quemando. No, maestro, al contrario. Los invito, muchachos, que nos están viendo y que nos van a ver. Maestro Vittorio, muy bueno y más en estos temas. Así es, pueden seguirlos en redes sociales, pueden ir a sus cursos o pueden venir a su curso acá en la Facultad de Contaduría. Entonces, Sí. bueno, hay muchos lugares donde los pueden ubicar y van a aprender algo. Y si no, por lo menos se van a divertir, la van a pasar bien. Sí, Sí, se avienta buenos chistes. eso, sí, ya tienen renovado repertorio, queridos amigos. Y bueno, hablando precisamente del renovado repertorio, nuestros amigos también ahora como trabajadores seguramente están preocupados si tienen partes exentas.
Sí, ¿no? efectivamente. ¿O es todo grabado? No. Sí, ¿O es todo bueno, grabado? hay una parte exenta, ¿no? Son Ok. 15 UMAS. 15 UMAS en el ejercicio. Oye, pero dice 15 salarios. Sí, salario ¿No le dice mínimo. 15 Ha sido un salarios? tema de también controversia. Aquí no nos da el tiempo para Claro. poder discutir ese tema, pero en materia fiscal vamos a tomar 15 por la UMA, la unidad de medida y actualización diaria. Eso es lo que tenemos que considerar 15 UMAS. Y es importante aclarar, es en el ejercicio. ¿Por qué? Porque puedo tener 3 patrones, 2 patrones, y en el ejercicio únicamente 15 UMAS. Es importante mencionar. Y es la UMA en el momento del pago. No es del 24, es del 25. Si pago en mayo, voy a utilizar la UMA de 25 para aclarar este punto. Ahora, si nuestro trabajador a lo mejor no la reclama ahorita, la del 24, y llega el 3 de febrero, o el 2 de febrero para los tamalitos de la Candelaria, llega el 2 de febrero del 2026 a reclamar la del 24, está en tiempo, está Sí, en sí, derecho. claro. Sí, sí. ¿Cuál le aplico? La de ese La año. de ese año. Sí, sería porque la es del al momento del pago. Ya sería la del 26. Ya Al sería la momento del del pago. 26. Recuerden Ok. que el salario es lo efectivamente cobrado. Entonces yo estoy cobrando en 26, sería la UMA del 26. Ahora, amigos, Ok. recuerden, todo tiene una razón de ser. Y no va a faltar aquel patrón que les diga, ¿dónde dice eso? O sea, aquí en la ley me dice salario mínimo, ¿por qué me la cambias? Bueno, es que recuerden que hace muchos años salió un decreto de desindexación, donde se le pedía a los legisladores que modificaran las leyes. ¿Por qué? Porque ya no se iba a tomar de base el salario mínimo, sino íbamos a tomar de base la UMA. Sin embargo, los legisladores pues no han cumplido al 100%, no han tenido el tiempo No han tenido para tiempo. hacer la modificación. Y es por eso que todavía vemos en la ley de impuesto a la renta que manifiesta el límite de 15 salarios mínimos. Entonces, nada más esto por si les preguntan, ¿dónde dice y dónde encuentro? Aquel decreto googleas, decreto de desindexación, si no mal recuerdo, maestro, corrígeme, 2014, cuando sale este decreto, y lo pueden encontrar y hace la referencia. Y es importante señalar que tienen un año para cobrar su PTU, un año. O sea, lo que debemos de haber cobrado en los primeros 60 días de terminar la declaración hasta mayo, a partir de mayo tienen un año para cobrar esa PTU. O sea, lo que ahorita vamos a entregar del 24 lo pueden cobrar hasta abril del 25. Entonces, eso es importante ubicar. Un año. Va hasta mayo del 26. Mayo del 26. Del perdón. 26. Mayo del 26, sí, Así perdón, es. ¿verdad? Ya me estoy regresando. Así Mayo es. del 26. Sí, y entonces, bueno, pues en ese sentido, y particularmente lo que decías ya el artículo del fundamento de la modificación, artículo 26, apartado B, párrafo séptimo de la Constitución. Ahí es donde afecta el Me encanta cuando se aprenden Oh. punto y coma. Bueno, anteriormente, hasta finales de diciembre del año pasado, el párrafo sexto se recorrió para nuestros amigos que también lo tenían así como recitadito, se movió del sexto a séptimo párrafo. Entonces, bueno, sí, no, Con es que... puros másters aquí. Ok. Aquí para otra pregunta de nuestro amigo Roberto Domínguez. Roberto Domínguez, ya los maestros ya se adelantaron con la respuesta. Dice, la diferencia que rebasa el tope se podría pagar mediante una gratificación. La No, respuesta- no le cambien los nombres, no le Así cambien, es. o sea, No, es pero ese PTU, es PTU. Entonces serían dos partes. Una es PTU, como bien dices, y la otra sería una gratificación, pero pasa el efecto que decías. Va a Sí. llegar el Seguro Social y va a Sí, decir... te puedes pelear con el Seguro Social, claro. o sea, tienen que estar conscientes de eso. Así es, entonces tendría el tratamiento de gratificación o el tratamiento naturaleza originaria de PTU y entonces PTU. tendría que pagar. O sea, Pues lo el que es PTU. al pan y al vino vino. Entonces, bueno, Nene o sea, con sí lo se la nene. puede pagar, pero sabiendo que va a tener una carga fiscal adicional y va a tener un costo financiero adicional. Que se van a pelear, vamos. Eh, Solamente hay que defender a pies, a uñas y dientes. Sí, también el derecho que le genera el trabajador, ¿no? Que pudiera ser, habría que tener cuidado con eso, porque si ahora sí que lo malacostumbra a esta gratificación, va a decir el año que entra que no se la dé, oye, y mi gratificación de Sí. mediados de año, que tú le llamaste como compensación de PTU o para que no llores por la PTU que no hubo, o no sé, le pueden llamar ustedes O como el gusten. sindicato que llegue Claro. y te diga, a ver, aquí hay una determinación, porque recordemos que se les tiene que dar una copia a los trabajadores, y si hay sindicato, pues se van a enterar. Entonces también el sindicato puede decir, aquí hay una PTU y me dan todo. Y háganle como quieran, y es tu costo que tú vas a absorber. Y uno es donde está en esta delgada línea entre los límites que nos puso la autoridad.
Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Esta me encanta. Si tengo 2 patrones y recibo PTU de parte de los 2, en el precargado ya está el límite de la PTU, las exenciones. O sea, el límite de cálculo de la PTU va a tener derecho a 1 o a 2 exenciones. Una. Pero en la declaración anual, ¿no? En la ¿Te refieres? declaración anual. Pero de personas físicas. De persona física. Ok, ok. Sí, digo, pero entonces, es ¿qué va a pasar? el sistema te va a quitar, te va a considerar 15 UMAS nada más. Y entonces, ¿qué va a pasar? La diferencia Se convierte en grabado. y va a pagar impuesto sobre la renta. Claro. Así Sí. que entonces... Y aquí estamos señalando que son 2 patrones también. Sí, claro. Sí, o sea, estamos señalando que son 2 patrones, por eso se da ese efecto y que el trabajador tiene obligación de presentar declaración anual. Exactamente. Entonces, Por eso se da ese efecto. exacto. Y Ahora, haga el esto cochinito, el considérenlo, amigo. ¿por qué? Porque ahorita que estamos en tiempos de declaraciones anuales de personas físicas, si genera un ICR, la recomendación, preséntela en tiempo y forma ahorita en abril para que tengan derecho a lo que son los 6 pagos, los 6, se me fue. Parcialidades. Las 6 parcialidades que tendrían derecho a poder cubrirlo, porque luego pues la presentan por allá de julio, agosto y quieren su derecho de pago en parcialidades y ya no aplica. Entonces, amigos, recomendación, métanse a ver su declaración anual, porque si sale un impuesto a pagar, pues uno sufre mucho. Sufre uno mucho, sí, claro. También la autoridad y los ciudadanos, o sea, sí, como que te jineteas el dinero de los demás, pues no, así no funciona la cosa. Pero bueno, aquí es una pregunta, Arturo Luca, y muchos saludos. ¿Qué pasa con esos remanentes? Arturo, mira, si nos ve. ahí está, Saludos, mi maestro. estimador. Sí, muchas gracias. Dice, ¿qué pasa con esos remanentes de los topes? Caso 1, y era que decías, PTU 40,000 y tope de 15. ¿Qué pasa con esos 25? Bueno, en todo caso, pues simplemente, si nada más entregas los 15, lo demás no es que lo regreses a la PTU, es simplemente haces un recálculo, lo manifiestas en la declaración anual y nada más quedaría la PTU hasta los 15,000 pesos. Ok, ahí está. Muy bien respondido. Muchas gracias. Y nos queda poco tiempo, pero en la mecánica... ¿Ya se acabó? No, nos quedan unos minutos. Espérate tantito, maestro. Pero en el cálculo de la PTU, ¿lo hago directo o puedo utilizar el reglamento? ¿Qué puedo hacer? Sí, existe la mecánica del artículo 96 de la Ley de Renta aplicando una tarifa y en su caso el subsidio para el empleo. Y además existe la opción del reglamento del artículo 174, la opción de calcular el ISR de los trabajadores aplicando el reglamento de renta. Beneficia el reglamento, sin embargo no lo recomiendo. Pues te voy a decir por qué. Llega el anual, llega el ajuste y se aplica una tarifa. Entonces lo que dejaste de pagar se ajusta en el anual. Entonces también hay que mencionar ese punto. Hay que volvernos financieros, maestros. Claro. Amigos que nos acompañan, amigos, el tema financiero no podemos dejar de verlo. ¿Por qué? Podremos decir, el efecto ahorita es buenísimo, no estoy pagando tanto impuesto. Claro. Pero llegará un momento en que el impuesto te va a alcanzar, que es en tu declaración anual, y ahí es donde se acumularía más. Entonces te pegaría y te impactaría. Entonces mejor ser más financieros y irlo pagando poco a poquito, en vez de que se te junte todo. Sí, en ese sentido incluso tener en cuenta, ¿no? Esa situación para efectos de reparto. Y bueno, dicen aquí, dice López Juárez, buen día, mi duda es cómo distribuir la PTU del ejercicio anterior por los trabajadores que no se presentaron a reclamarla. Fíjate que ahí hay un tema ahí interesante. está. Ese Es otro mundo. Fíjate que ahí se tiene que agregar a la utilidad. Sin embargo, imagínate que venga a reclamar el trabajador, tendrías ahí un pequeño margen. Imagínate ahorita la del 23, que no llegó en 24. La ley laboral dice que se agrega la utilidad del 24, la renta gravable. Entonces imagínate, ya estás en el 25, ahí vamos a tener un efecto. Es interesante porque imagínate que venga en abril, que venga en mayo a cobrar. ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? Pues ¿Se la reparto? No, pues es que tienen No, la obligación. de que se Existe reparte, o sea, de la que PTU, reparto, la pero PTU puede aclaremos. tener doble beneficio, doble, en este caso, pago de PTU doble. Hay que tomar en cuenta esa parte. Yo diría que lo resto de la renta gravable, digo, pero la ley laboral no dice eso, no lo menciona, dice que se agregue, es obligatorio. Es importante ese tema. Tiene derecho. Sí. O sea, lo que tenemos que ubicar es, el trabajador tiene un año. Es un hecho. Tiene que llegar. Sí. Pero también hay otro caso donde el trabajador pasa el ejercicio. Lo que ahorita mencionabas, la del 23, que debe haber sido entregada en el 24. Y ahorita llega, en el ejemplo,
Llega en junio. Sí. Llega en junio y dice, oye, ¿mi PTU? ¿De cuándo? ¿La del 23? No, pues ahí sí, Ahí sí, perdón, no. ya. Pero se pasó tu tiempo. Imagínate en mayo. Pero si llega en mayo, ahí sí es. ¿Ahí qué hago? Es importante ahí sí ese tengo tema. que mover todo, todo. porque pues ya se presentó la anual, no venís Una a complementaria. cobrar, se tiene que presentar la complementaria, y él no pierde su derecho, habría que dárselo, pero sí nos mete en carga administrativa a todos los contadores, porque tenemos que modificar todo. Claro, no, pues menuda bronca con esto de la PTU. Pues ya casi nos vamos ahora sí. Y recomendaciones, maestro, un minutito para recomendaciones para nuestros queridos amigos. Sí, pues simplemente en el caso de patrones, revisar esa renta gravable de acuerdo al régimen de tributación, y en el caso de trabajadores, hacer el cálculo del impuesto sobre la renta de los trabajadores correctamente. Hay que ver, aplicar la ley o en su caso el reglamento de renta, es lo que les puedo señalar. Gracias, maestro, por la invitación. Un placer. Máster. No, maestro, ha sido un honor estar con ustedes, maestro Víctor, maestro Ley, amigos cibernautas. Gracias en verdad. Y mi recomendación sería, sigan el paso a paso para que no tengan contingencias ni laborales ni fiscales. Presenten su anual, entreguen su copia a los trabajadores, generen su comisión de PTU, entreguen la PTU cuando corresponde en estos 60 días, hagan su CFDI, marquen muy bien la fecha de pago y cumplir con nuestros procedimientos. Somos una institución, somos una profesión de procedimientos, sigamos con ellos para evitar contingencias. Gracias en verdad. Maestros, bueno, pues caray, nos han iluminado, ahora sí que brillan por aquí con esa sabiduría, con esa experiencia, sobre todo en campo, y bueno, que nos pueden compartir y que los comprometo a que regresen, por supuesto. Que puedan estar con casa nosotros. No puedo decir que no. Claro, Perfecto. nos invites. Perfecto, encantadísimo. Y bueno, pues por aquí se quedaron algunas preguntas pendientes, pero ya se las haremos, ya les daremos contestación ahí si nos permiten en particular. Con gusto. Sí, aquí se las vamos a remitir a los expertos para que les contesten por ahí, que algunas, bueno, pues tienen que ver precisamente con algunos detalles de los topes, algunos detalles de timbrado y demás. Entonces, bueno, pues a nuestros amigos les estamos invitando a que revisen este programa y el anterior que tuvimos también de PTU en el sentido del aspecto netamente laboral. Y bueno, nos estamos viendo la próxima ocasión, agradeciéndoles su participación, su amable audiencia e invitándolos a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema ética fiscal de contribuyentes y asesores. Y bueno, pues recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.